Durante más de 2 meses, en las populares tramas de los canales de Li Zi y Li Xiaoka, los fans han estado comentando una misteriosa ausencia. El astuto pero fatídico personaje de la madrastra de los directores ejecutivos James y Hun, interpretado por Lasra Huyen, ha desaparecido por completo de la pantalla. Esta ausencia deja un gran vacío. Se extraña a la madrastra que se enfrenta dramáticamente al estricto padre, el Sr. Huang. Se extraña a la mujer que contribuyó a los altibajos en la vida de Li Ziye, madre soltera, como nuera. Y se extraña el camino de Li Xiaoka superando la adversidad junto al director ejecutivo Hun. Surgen varias preguntas. ¿Dónde está Lasra Huyen? ¿Hay algún conflicto oculto tras bambalinas, o se trata de una estrategia del talentoso director Bang Seo-kang? Un punto de inflexión, la aspiración a la independencia financiera. Para comprender esta desaparición, debemos remontarnos al punto de inflexión en su vida. De ser una mujer trabajadora que vendía po a la entrada del mercado de Qiantie, conociendo solo la olla de caldo, los cuencos y los palillos, Lasra Huyen descubrió su vocación artística, convirtiéndose en una querida actriz amateur de la pequeña pantalla gracias a Li Tudie. Sin embargo, la fama como actriz de reparto no bastaba para cubrir sus necesidades básicas ni para alcanzar la independencia económica para su familia. Comprendiendo esta aspiración, el director ejecutivo James, el hombre detrás del éxito de numerosos proyectos de contenido digital, intervino para ayudarla. No solo es un director talentoso, sino también un hermano cariñoso, que siempre desea que sus socios tengan su propio negocio. Y así nació oficialmente el canal de YouTube Bahuyen Cuisine. Encarnando la imagen de una exdirectora ejecutiva de 45 años, que abandonó el ajetreo de la ciudad para reconstruir su granja en las montañas de su pueblo natal y vivir en paz con su nieto, Lasra Huyen, trajo consigo una nueva brisa de paz y tranquilidad. Pero la vida no es como en las películas. El clímax, la cruda realidad sobre el frenesí de YouTube en la aldea de Qiantie. El lanzamiento del canal La Cocina de Lasra Huyen se vio inmediatamente envuelto en una ola sin precedentes de feroz competencia en la provincia de Tuyenkang. En la aldea de Qiantie, en ese momento, la fiebre de YouTube estaba más fuerte que nunca. Cientos de trabajadores de las zonas industriales de North Thang Long en Hanoi, o mineros de Cang Ning, decidieron renunciar a sus empleos, dejando atrás las aulas o fábricas con sus salarios restrictivos para regresar a sus pueblos de origen. Al presenciar las historias de personas que transformaron sus vidas y se enriquecieron gracias a videos cortos, cientos de familias se lanzaron a crear contenido. Sin embargo, el mercado de YouTube no era fácil de conquistar. Se saturó rápidamente. Entre los cientos de canales que surgieron como setas, solo los grandes actores con sólidos recursos financieros y empresas de contenido digital consolidadas, como el grupo de James, Bang Seo-kang, el de Trio Kang o el de Li Chika, pudieron sobrevivir y controlar a todos los participantes de la industria. El resto, en su mayoría, quebró y tuvo que volver a trabajar para otros. Aún más desalentadores que el canal Bahuyen Cuisine, se lanzó en un momento en que temas como madres solteras, padres solteros o ayuda a los desfavorecidos ya no gozaban de la misma popularidad que durante el apogeo de Li Xiaoka. Los resultados fueron devastadores. Tras 9 episodios llenos de dedicación,
la audiencia máxima de Lasra. Huyen solo alcanzó los 17.000 espectadores, mientras que el resto del tiempo se mantuvo por debajo de los 3.000. Los ingresos de YouTube no fueron suficientes para cubrir los costos de producción, y su puesto de comida rápida frente al mercado, una fuente de ingresos de larga data, quedó abandonado mientras se enfocaba en su sueño digital. Esperanza y un regreso, el nudo hasta que sea. La ausencia de más de 2 meses no significa el final, sino muy probablemente una pausa estratégica. El director Bang Seo-kang, con excelentes habilidades para la escritura de guiones, sabe cuándo detenerse para generar expectación en la audiencia. Actualmente, la historia de Lee Tu-diep entra en una fase muy tensa, ya que el amor de James enfrenta a una feroz oposición por parte de Sr. Hwang. Para intensificar el conflicto y satisfacer las expectativas de los espectadores, la aparición del personaje de la madrastra, Lasra Huyen, como contrapeso al Sr. Hwang, seguramente ocurrirá pronto. La historia de cómo pasó de ser vendedora de fideos a aparecer en YouTube es inspiradora, pero también refleja las duras realidades de la vida. Sigamos apoyando su canal de cocina y esperemos con ansias el regreso triunfal de la querida madrastra del país en los próximos episodios del universo de Lee Ziyi y Lee Xiaoge. La historia de cómo pasó de ser vendedora de fideos a aparecer en YouTube es inspiradora, pero también refleja las duras realidades de la vida. Sigamos apoyando su canal de cocina y esperemos con ansias el regreso triunfal de la querida madrastra del país en los próximos episodios del universo de Lee Ziyi y Lee Xiaoge. Gracias por ver el video de hoy. Dejen sus comentarios abajo.